Bueno, doctora Ana María Vesga, muchas gracias por recibir a Noti 360. Fernanda, un gusto. Gracias a ustedes por el interés. Doctora, lo primero que queremos saber es por qué considera usted que el sistema de salud en Colombia se ha debilitado tanto como para llegar al colapso que se está viviendo en estos momentos. Bueno, lo primero habría que decir que todos los sistemas de salud en el mundo, no solamente el colombiano, enfrenta constantes tensiones entre la garantía del derecho a la salud y presupuestos que siempre son finitos. En el caso de Colombia, históricamente y durante los últimos 30 años, desde que se promulgó la Ley 100 de 1993, que es como esa ley fundacional del modelo de aseguramiento de salud en el país, hemos tenido unos avances muy importantes en la cobertura de la población, en llegar a un territorio que hoy es cercano a los 52 millones de colombianos y que tiene unas dificultades y unas asimetrías territoriales importantes. Digo esto porque los problemas del sistema pues no nacieron en este gobierno. Es un sistema joven, es un sistema en evolución, pero definitivamente las medidas de política pública adoptadas durante el gobierno de Gustavo Petro, sin lugar a dudas, deterioraron los niveles de atención para la población, generaron una crisis de financiamiento muy severa y generaron también una crisis de confianza entre los agentes, en donde pues básicamente se politizó durante estos últimos 4 años toda la discusión sobre el sistema de salud y nos alejamos de los escenarios técnicos, que es donde nunca debe, escenarios que nunca debe abandonar el cuidado de la población. Doctora, usted ha advertido sobre el deterioro de las EPS intervenidas, ¿no? ¿Por qué considera que este tipo de medidas, como bien decía, durante el gobierno de Gustavo Petro, no han mejorado la atención a los usuarios y al contrario, podríamos decir, ¿no? Bueno, lo primero es, las medidas de intervención han probado ya en nuestro ordenamiento que nunca corrigen los fallos de servicio, ni derivan en mejor atención para los afiliados, ni derivan en una mejora de los indicadores financieros. En el caso particular de las EPS, 9 que han sido intervenidas durante el gobierno, alcanzaron a tener 24.8 millones de colombianos en esas EPS. Fueron medidas que se tomaron sobre entidades que estaban frágiles, frágiles en lo administrativo, frágiles en lo financiero, frágiles en lo asistencial. Y durante este periodo que ha durado la intervención, cerca de 3 años aproximadamente, pues hemos visto dos constantes que han deteriorado más aún los resultados de estas entidades. El primero, una falta de continuidad en la gestión de los que se llaman agentes interventores o administradores. Cada entidad ha tenido en promedio 4.5 interventores o administradores durante esos 3 años. Entonces, pues te imaginarás que cualquier operación que tiene pues una alternancia en su gestión y administración durante un periodo de tiempo tan corto, difícilmente pues se gestiona bien. La segunda es pues que las EPS intervenidas, como el resto del sistema, tienen un problema de desfinanciamiento estructural. El gobierno se ha negado a hacer un ajuste técnico de lo que nosotros llamamos la unidad de pago por capitación, que es esa prima que se reconoce por cada colombiano. Y finalmente, pues en tanto la UPC sea insuficiente para estas EPS y para todas las demás, pues es muy difícil poder atender con oportunidad y suficiencia a la población. Ahora, la foto de esas intervenidas hoy es muy crítica. Cuando miramos los resultados de los 3 años, vemos que hay una pérdida patrimonial cercana al 340%, que han aumentado los pasivos en más del 160%. Es decir, hoy son entidades inviables financiera y operativamente. Ujú. ¿Y cuál sería la solución? ¿Cuál es su propuesta para estas EPS intervenidas? El problema no es menor porque hoy las EPS intervenidas reúnen cerca de 18 millones de afiliados en el país. Esto es, hablamos del 40% de la población. Si tú tomaras una decisión objetiva, como sería, y motivada, que sería una liquidación,
tendrías necesariamente que medir dos efectos. El primero es a dónde vas a enviar, remitir a esa población si no hay capacidad en las demás EPS para gestionarla. Y la segunda es, estamos hablando de que los pasivos de esas entidades pueden superar los 25 billones de pesos. Entonces, ese pasivo, al momento que se decreta una liquidación, pues expone a la red de prestación, clínicas y hospitales, industria farmacéutica, a tener que pues perder esas cuentas por cobrar a estas entidades, y eso lleva a un deterioro y a una crisis financiera mucho mayor que el sistema no está en capacidad de aguantar. Entonces, lo que parecería que es lógico de cara al nuevo gobierno, y es parte de las propuestas que hemos presentado desde la asociación que reúne, hay que decirlo también, a las EPS o empresas promotoras de salud no intervenidas, pues es que lo primero, hay que estabilizar el sistema, hay que tomar unas medidas para ese plan de choque, que no es otra cosa que en términos médicos estabilizar un paciente que está en cuidado intensivo. Tú no puedes entrar a hacerle cirugías que no son urgentes. Lo segundo es, hay que revisar cuál es la capacidad de las aseguradoras, de estas EPS en el territorio, mirar cómo se puede hacer una reubicación de la población con esa lógica territorial. Es muy probable que las EPS vayan a tener que empezar a especializarse por ciertos territorios. Eso está bien, digamos que tiene una lógica eficiente. Y lo tercero, pues es que hay que hacer una gran revisión del financiamiento del sistema y asegurarse muy seguramente que el Estado colombiano va a tener que asumir una deuda soberana sobre los recursos que se deben a prestadores y proveedores de tecnologías. Todo esto tiene que darse antes de tomar una decisión como la liquidación de estas entidades, repito, porque el impacto sistémico es mayor. Esta crisis afecta no solamente a las EPS, sino a las clínicas, a los profesionales de la salud, a los pacientes. Si usted pudiera decir cuál de estos actores se ha visto más impactado por la crisis de salud, ¿cuáles serían según su criterio? Lo primero, los pacientes. Estamos hablando de un sistema que registró solo para el año 2025 más de 2 millones de quejas y reclamos, y esos son los números oficiales. Sabemos que hay un subregistro en quejas y reclamos. Eso es histórico, inédito, sin precedente en la historia del sistema. Cada familia colombiana puede hablar de que al menos un familiar o un conocido tiene en este momento un problema para conseguir una cita, para obtener una autorización o para obtener la continuidad de un tratamiento, un medicamento. En Colombia, a diferencia de lo que pasa en buenos sistemas del mundo, como tu sistema o el sistema inglés, no estamos acostumbrados a las listas de esperas. En Colombia accedemos rápidamente a los servicios de salud. Entonces, el colombiano sí está sintiendo, y es la mayor preocupación, lo dicen hoy las encuestas, que el sistema no le está entregando con rapidez. Resultado de eso, muy claro, el crecimiento de gasto de bolsillo. Colombia era un país que se ubicaba por debajo de la línea media de la OCDE en el 15, el 16%. Ese era un indicador del que estábamos muy orgullosos. Las familias colombianas no tenían que sacar de su bolsillo para pagar medicamentos ni citas médicas. Hoy lo están teniendo que hacer, lo que está reforzando pues inequidad en el sistema, porque está muy bien que los que tienen capacidad de pago paguen, pero si eso empobrece a las familias, pues claramente no estamos logrando el objetivo. El segundo sector afectado definitivamente es el talento humano en salud. Estamos viendo unas carteras críticas en el pago de salarios de los médicos en los hospitales, particularmente en los hospitales públicos, personas a las que no se les paga su salario hace 2, 3, 4 meses. Eso ha derivado en el cierre de servicios, también un cierre muy importante de camas. Hablábamos con un gremio cercano que más de 2.000 camas se han cerrado en todo este proceso. El tercero o el cuarto, el desabastecimiento de medicamentos. La industria farmacéutica, a pesar de que trae los medicamentos al país, cuentan con registros y demás, pues en el momento en que el pago a los proveedores se suspende, la industria suspende también el suministro. Está siendo muy difícil. Crece el gasto de medicamentos en el canal privado de farmacia,
pero en el canal institucional ya hay pues hay muchos productos que no se encuentran. Entonces, pues uno no ve, como en toda crisis sistémica, que haya un solo agente que no haya sido afectado por esta que llamamos una crisis sin precedente del sector. Doctora, esta semana ustedes han presentado un documento, justamente usted hacía mención a esta estabilización que necesita el paciente, haciendo la analogía con la salud en Colombia. Lo llaman estrategia punta pirámide. ¿Nos podría explicar un poco en qué consiste, de la manera más breve que pueda, y cómo se lograría llevarlo a cabo en poco tiempo como para dar una respuesta inmediata a los pacientes? Bueno, este ejercicio que lo llamamos sí, punta pirámide, no nos lo inventamos nosotros, es una forma de traer un poco el manejo de las urgencias que sucede en el ámbito hospitalario. Hay pacientes que cuando tú llegas a una sala de urgencia tienen una prioridad, hay pacientes que pueden esperar unas horas y hay pacientes que quizá pueden esperar días. Entonces, con ese mismo criterio, lo que nosotros hemos propuesto es que el 7 de agosto, con el gobierno que sea, porque esto no tiene ninguna consideración de orden político, tiene que llegar a reunir a estas EPS todas, intervenidas y no intervenidas, para identificar cuáles son esos pacientes que están en la punta de la pirámide, cuáles son a nuestro criterio aquellos que están allí, los de riesgo vital. Riesgo vital es que estoy en riesgo de perder la vida o perder un órgano. Esos pacientes deberían tener una atención en las 72 horas siguientes a su identificación. Debajo de ellos hay pacientes críticos que son crónicos, que requieren de la continuidad terapéutica, pacientes con cáncer, pacientes trasplantados, pacientes de enfermedades huérfanas, crónicos, que tampoco dan espera, porque tú sabes que si no estás entregando un medicamento a un paciente trasplantado, corres el riesgo de perder un órgano en el inmediato futuro. Entonces, ese que se llama pacientes priorizados deberían tener una atención en 30 días. En la base está lo que llamamos el rezago general, las autorizaciones de cirugías que pueden esperar, esa cirugía de rodilla que estás esperando, o ciertas cosas que definitivamente no tienen urgencia, pero que deberían abocarse en los 90 días. Ese ejercicio de punta pirámide está relacionado con la necesidad de inyectar al sistema recursos por cerca de 9 billones de pesos. Hay que pagarle a la industria farmacéutica, que tiene una cartera importante, hay que pagarle a los hospitales y hay que ponerle dinero a cada colombiano que tiene hoy una atención pendiente. Eso es lo que nosotros creemos es urgente, repito, para lograr estabilizar. Luego de eso, podremos sentarnos, ojalá todos los actores, a mirar cuáles son esos cambios y esas estrategias que hay que hacer ya más de estructurales sobre el modelo. Sí, porque el documento también prevé la financiación del sistema de salud. Ustedes tienen una serie de propuestas de impuestos para aplicar al juego, al tabaco. ¿Nos podría hablar? Sí, tenemos muchas propuestas en las fuentes porque y nace esto a partir de la identificación de algo que es muy crítico. El sistema de salud colombiano tiene un plan de beneficios de lista negativa, es decir, está todo incluido salvo lo que esté excluido. Crecen y crecen las tecnologías que se incorporan, crece el envejecimiento, crece la demanda de servicios y en la financiación del sistema como está concebido, a partir de cotizaciones, a partir de impuestos, 1 de cada 4 colombianos está aportando al sistema, es decir, tenemos un desbalance estructural entre la población que aporta y la población que se beneficia. Eso obliga a hacer una revisión, de los niveles de evasión en los aportes a salud, que son muy altos. Creemos que cerca de 8 millones de colombianos están en capacidad de pagar y no lo están haciendo. Tenemos que hacer una revisión estructural a los topes de cotización. Parecería que nos quedamos con unos topes muy bajitos, en donde probablemente las personas con mayor capacidad de pago van a tener que contribuir más. Y hay una revisión también de fuentes en otros impuestos, los impuestos saludables, el impuesto al tabaco, los impuestos a los juegos, que creemos que deberían destinarse de forma específica para subir por lo menos al 2030 un punto del PIB. Es necesario si queremos tener el sistema que está concebido en el plan de beneficios en la actualidad.
Y doctora, para terminar, otro de los actores que están muy perjudicados y no dejan de ser menos importantes, y usted lo ha mencionado, es el talento humano, ¿no? Los profesionales de la salud. Hablábamos de un tiempo inmediato para solucionar la atención de los pacientes, pero eso indefectiblemente va a tener que conllevar solucionar la situación salarial de muchos Esfuerzo. Sí. médicos, enfermeros, etcétera. ¿Cómo piensan abordarlo en el corto plazo? ¿O qué es lo que proponen? Bueno, ahí se han planteado que las estrategias de giro que se implementen, repito, por el gobierno que llegue, con estos recursos que hay que inyectar de manera prioritaria, tienen que ir de forma directa al pago de las nóminas en los hospitales. Nosotros tenemos en el país un mecanismo que se llama el giro directo. Ese es un recurso, un instrumento que hace que los recursos no tengan que dar la vuelta entre el asegurador y el prestador, sino que directamente desde la administradora de los recursos, que se llama la ADRES, se nomina para que se pague directamente a un proveedor, a un prestador, en este caso al talento humano. Entonces, parte también del ejercicio que debería hacerse muy pronto, iniciado el gobierno, es identificar cuál es el tamaño de esas deudas con la población, con los médicos y enfermeras y todo el profesional asistencial y asegurarse que se gira de forma directa. El personal debería quedar al día en 30 días. Es decir, eso no debería, no hay ninguna razón para que el sistema no esté hoy al día con la nómina de todas las profesionales de la salud. Doctor, y por último, ¿qué expectativas tienen ustedes de que este documento sea tomado en cuenta por el próximo gobierno que toque? ¿Creen que tienen más accesibilidad o probabilidades de que tomen esta propuesta determinados candidatos que en comparación con otros? Bueno, ¿O piensan nuestra moverse? experiencia, claro, la experiencia durante estos años ha sido difícil en la conversación con el gobierno, sin duda. Precisamente por eso diseñamos un documento que nosotros llamamos realmente es una caja de herramientas. Allí hay una visión holística del sistema. No estamos parados desde la mirada exclusivamente del asegurador, estamos planteando medidas, mejoras que pueden ser utilizadas por cualquiera de los posibles gobiernos, porque no tienen en realidad ni una visión totalmente a favor del mercado, ni una visión estatista. Lo que estamos planteando allí es cómo somos los colombianos capaces de tener una conversación alrededor del sistema que queremos y del sistema que podemos pagar. ¿Y qué significa eso en términos de financiamiento, en términos de eficiencia con todas sus posibles matices y en términos de cubrir las brechas, particularmente en los territorios que tenemos hoy en realidad? Es decir, el sistema de salud, con todos sus avances, tiene unas deudas importantes en los territorios. Estamos hablando del acceso de cerca de 7 millones de personas que realmente tienen dificultad para llegar a un sistema de salud. Eso no tiene política. Entonces, pues hemos iniciado no, hemos avanzado en nuestro diálogo con todas las campañas en el país y después del domingo, si es que hay una segunda vuelta, como suponemos que será, pues continuaremos con los dos candidatos que lleguen a la elección de junio, con estos planteamientos que hasta el momento han sido de muy buen recibo por todos los agentes. Bueno, doctora, muchísimas gracias por su tiempo, por la entrevista y bueno, yo No, ojalá. Fernanda, a ti. De verdad que muchas gracias por el interés, lo ratifico. Muchas gracias.